He estado utilizando un iPhone como dispositivo principal durante un año y hoy te voy a contar todas las cosas buenas y malas que he estado comprobando al estar utilizando un dispositivo de esta marca de Apple, todo lo bueno y lo malo por si tú quieres pasarte a un iPhone de tu Android o es tu primera vez que piensas comprarte un iPhone. Pues quédate viendo todo este video porque te voy a contar absolutamente todo lo que debes de saber de esta marca de teléfonos celulares antes de que los adquieras, así que déjate un buen like, un buen comentario, suscríbete que es completamente gratis y comencemos con el video. Así que vamos a empezar primero con todas las cosas buenas que yo encontré utilizando como equipo principal un iPhone. Pues vamos a empezar con la primera, que sinceramente es el sistema operativo, ya que es un sistema que realmente está muy bien optimizado, es muy fluido y que realmente no tiene capas de personalización muy pesadas a comparación de otros teléfonos móviles, como son en el caso de algunos Android, que su capa de personalización es bastante pesada y no te permite disfrutar de un sistema operativo muy puro y muy fluido. Por lo tanto, en cuanto a iPhone, pues esto sí sucede y realmente está bastante muy bien optimizado y no vas a sentir de esos lags, los tirones o cierres inesperados en algunas aplicaciones. Ahora vamos a pasar con la segunda cosa buena que yo encuentro en un iPhone y sinceramente es la optimización en cuanto a aplicaciones, ya que realmente los desarrolladores de Apple optimizan bastante bien todos los iPhone y este sistema operativo para que con todas las aplicaciones sean muy compatibles y tengan la mejor calidad posible. Un ejemplo claro es Instagram, ya que en cuanto a iOS y los iPhone pues realmente están muy bien optimizados con esta aplicación, ya que las historias que tú puedes llegar a subir, videos, siempre los sube con la mejor calidad posible. Y se ha demostrado en varios casos que realmente con un iPhone pues puedes subir la mejor calidad posible en cuanto a un video, una fotografía o una historia a comparación de otros dispositivos, y es en el caso de Android, que realmente tiene que optimizar cada marca de teléfono celular y cada modelo para que sea compatible con estas aplicaciones, y realmente eso toma muchísimo tiempo, por lo que este punto se lo lleva un iPhone. Otra de las cosas buenas que yo encuentro al tener un iPhone sin duda son las cámaras, ya que aquí siempre se han destacado por tener buenas características en fotografía y video, y esto es una verdad, ya que siempre han tenido pequeños lentes con pocos megapíxeles a comparación de otras marcas que tienen 100 o 200 megapíxeles, pero que realmente en cuanto a fotografía suelen ser inclusive hasta superior a estos dispositivos, ya que cuentan con unas buenas lentes y unas buenas aperturas focales, que esto le dan pues buenos resultados a estos dispositivos. Ahora vamos con la siguiente cosa buena que yo le encuentro a estos dispositivos, y sin duda son las actualizaciones, ya que a cada dispositivo que lanza Apple siempre le da entre 5 a 6 años de actualizaciones de sistema operativo a todos los iPhone, y realmente todos se actualizan a la misma vez. Cada que sale una nueva versión de sistema operativo, todos se actualizan al mismo tiempo. A comparación de en Android, pues en muchísimas marcas esto no sucede así, ya que todos van actualizando de diferente forma y a diferente tiempo. Inclusive algunos gamas altas solamente de Android han recibido hasta 2 o a lo mucho 3 años de actualizaciones, por lo tanto su vida útil realmente se reduce bastante, ya que empieza a tener problemas de rendimiento, de compatibilidad con aplicaciones. Es algo muy común que vemos en Android, y por eso es algo que realmente es de admirar bastante de iPhone, y si tú piensas comprarlo por esto, podría ser una muy buena opción para ti. Y vamos con la última cosa buena que yo encuentro de los iPhone, y sin duda es un ecosistema bastante completo que tú vas a poder encontrar y que realmente te hace que sea muy práctico todo con su sistema operativo, ya que es bastante intuitivo y muy fácil de utilizar, y realmente la conexión entre todos sus dispositivos es bastante buena y es algo de reconocerse de estos dispositivos. Así que vamos con las cosas malas que realmente yo encontraría en estos dispositivos, así que vamos a comenzar con la primera. Y la primera cosa mala que yo le encontraría, o dependería un poco de tu perspectiva, pues sin duda es el precio, ya que siempre Apple se ha caracterizado por sacar sus iPhone, o por lo menos de ser unas gamas altas o gamas premium, pues realmente el precio es bastante elevado en cualquier cosa que tú quieras comprar, ya sea un nuevo iPhone, una nueva Mac, una nueva iPad, pues sin duda el precio sigue siendo bastante elevado en todos de los casos, y por lo tanto no se convierte tan accesible. Al igual si tú lo quieres comprar un iPhone de segunda mano, pues estos dispositivos siguen conservando un poco el valor o se devalúan un poco menos rápido a comparación de otros Android, que su precio se desploma bastante conforme pasan los años. Pues esto no sucede con los iPhone, y pues sí vas a tener que gastar un poco más, invertirle más si piensas comprarte un iPhone.
Ahora vamos con la siguiente cosa mala que yo encontraría en estos dispositivos, y es que aquí son todos los accesorios que debes de adquirir en cuanto a tu iPhone, y es que aquí todo te lo venden por separado, y es una de las cosas malas, principalmente el cargador, que te lo venden por separado en los últimos modelos de iPhone, y es por esa razón que Apple ha tenido serios problemas en algunos países. Por lo tanto, inclusive han llegado a retirar los iPhone de algunas tiendas de teléfonos celulares porque no cumplen con los requisitos de incluir el cargador dentro de la caja. Así que esperemos que se pongan las pilas, pero realmente es algo muy costoso que debes de tener en cuenta todos los accesorios, ya que si no utilizas accesorios originales en Apple, pero realmente no te los reconocen, no tienen compatibilidad o inclusive podría llegar a dañar tu dispositivo. Entonces es algo que debes de estar muy consciente antes de adquirir tu iPhone. Otra de las cosas malas que vamos a encontrar en los iPhones sin duda es el almacenamiento, la capacidad que nosotros vamos a tener en nuestro dispositivo de instalar aplicaciones o guardar cosas, porque siempre estamos predestinados a no poder ampliar nuestro almacenamiento de una manera externa, tales como en la mayoría de Android esto sí sucede, ya que siempre tienen una ranura micro SD para ampliar el almacenamiento o mover algunas fotografías o cosas a esta memoria y tener el almacenamiento interno de nuestro dispositivo pues completamente libre. Y en estos iPhone pues realmente esto no sucede, ya que simplemente vamos a tener la capacidad de la que compremos nuestro iPhone. Y es que aquí otra de las desventajas es sin duda el precio, ya que en cuanto la capacidad del iPhone va aumentando en cuanto a gigabytes, pues el precio también y es bastante considerable. Y si de esta manera tú no lo adquieres o adquieres una versión básica con poco almacenamiento, pero realmente te vas a ver atorado en cuanto a ciertas características y puedes llenar muy rápido tu dispositivo, o simplemente tendrías que adquirir una licencia de iCloud por 50 GB, 200 o 2 TB dependiendo, pero esto también implica un gasto al mes y es otra de las cosas que debes de tener muy en cuenta al momento de pensarte en cambiar iPhone. Y vamos con la última cosa mala que yo encuentro en los iPhone, y sin duda son la compatibilidad con otros sistemas operativos tales como Windows y con otras, y es que realmente no son para nada compatibles. Y realmente el que tú quieras grabar un video en tu iPhone y lo quieras a lo mejor exportar a una computadora que tiene Windows, pues realmente te vas a ver en un problema porque no son compatibles y los códecs que tienen entre estos dispositivos pues no son compatibles. Entonces a lo mejor y tú lo puedes pasar a tu computadora, pero esta no va a poder reproducir el video porque está en un formato diferente. Al igual si tú piensas pasar esto mismo de tu computadora a tu iPhone, pues muchísimas veces el iPhone ni siquiera lo puede reconocer, no lo puede abrir porque están en formatos diferentes y la compatibilidad no es buena. Entonces es algo que esperemos que tú tomes en cuenta al momento de pensar si quieres pasarte un iPhone o quedarte en tu Android. Hoy te traje todo lo bueno y lo malo de estos dispositivos, así que espero que te haya servido este video, sobre todo que te haya ayudado a resolver algunas cosas, y espero que me dejas un buen like, un buen comentario, suscribirte a este canal que es completamente gratis, y nos estamos viendo hasta el siguiente video.